Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Sotre capítulo 1521. Luchando solo en la divinidad arcaica, 3, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations los dos dioses ancestrales se apresuraron a atacar. La electricidad fría salió disparada de los ojos de Supin. Aterrizó constantemente en el suelo, y su universo caótico explotó nuevamente en el momento en que llegaron esos dos expertos. Surgió un torrente de poder, luego agitó los brazos, golpeando a los dos ancestros con sus enormes manos. Ambos fueron golpeados profundamente en el suelo. Los golpes de fuerza completa de esos dos dioses no se podían comparar con los golpes de Supin. De vuelta en la prisión del dragón, Supin se tragó la carne de Yantai y pulió su cuerpo para convertirse en lo mejor que podía lograr un dios ancestral. Podía reprimir a la mayoría de sus compañeros solo con la fuerza física. Morir. La sangre y la esencia se acumularon en el brazo de Supin. La luz divina se manifestó, y de repente cortó al ancestro Fei. Pero exactamente en ese momento, 3 rayos de luz se precipitaron y chocaron con la espada. El aura de la espada se extendió instantáneamente y las 3 corrientes se vieron obligadas a rebelarse. Eran 3 dioses ancestrales. Anuncios de Put Future. El trío se detuvo en estado de shock. Fue realmente difícil para ellos resistir el ataque de Supin incluso mientras unían fuerzas. Ancestro Fei, no te preocupes. Ya estamos aquí. Debería haberlo sabido antes de atreverse a provocar a los 7 clanes más grandes. El dios ancestral humano. Serás la causa de la perdición de la humanidad. Los humanos serán para siempre nuestros esclavos. Muchas figuras salieron del vacío, emitiendo aterradoras auras de dioses ancestrales. Esos dioses ancestrales eran todos de los otros 6 grandes clanes. Uno tras otro, llegaron una docena de ellos. Sus poderosas auras llenaron el mundo. Incluso el viento parecía haber dejado de soplar. El dios ancestral Wentian y los ancianos del Instituto Eavenpad mostraron algo diferente. Era cierto, los 7 grandes clanes siempre se unieron contra un enemigo común. Los dioses del clan Feitian estaban todos conmocionados y emocionados de ver esa escena sin precedentes. Muchos de ellos nunca habían visto un dios ancestral en toda su vida. Después de todo, esos expertos siempre vivirían en reclusión. Solo se mencionaron sus nombres e historias. Sin embargo, ahora tenían el privilegio de ver muchos dioses ancestrales al mismo tiempo. Anuncios de Put Future. Tal momento sería registrado en la historia del mundo piadoso. Ese humano está acabado. Se atrevió a desafiar a los 7 grandes clanes. Él no sabe lo que está haciendo. Mi abuelo no estaba mintiendo. Los 7 grandes clanes gobiernan este mundo. ¿Quién se atrevería a desobedecer? Será encarcelado y esclavizado por el clan Feitian debido a su arrogancia. Los dioses feitianos estaban tan emocionados que casi temblaban. Los otros 6 clanes habían hecho acto de presencia para apoyarlos. Aunque eran competidores la mayor parte del tiempo, estaban dispuestos a dar un paso al frente para defenderse de un enemigo común. Por eso los 7 grandes clanes nunca perdieron. Ancestro humano, puedo ver que eres un genio raro. Ríndanse ahora mismo y sirvan a cada uno de los 7 clanes durante 100.000 años, y los perdonaré. Dijo un antepasado del clan Chentian salió. Parecía un joven alto, pero sus ojos eran profundos y oscuros, mostrando condescendencia e indiferencia. Tanto su cabello como sus cejas eran dorados. Sirviéndonos. No está mal. Otro dios ancestral asintió, pensando que era una gran alternativa. Fue incluso más autoritario que matar directamente a Supin. Después de todo, la gente probablemente olvidaría la batalla en 100,000 años, pero si Supin los sirviera, todos los clanes recordarían la autoridad de los 7 grandes clanes en los próximos 700,000 años. Te di una oportunidad. El arrepentimiento es inútil en este momento. El antepasado Fei se había recuperado para entonces. Miró fríamente a Supin, que en ese momento estaba rodeada por los dioses ancestrales. Ella había notado su extraordinaria habilidad de combate y sabía que apenas sería capaz de matarlo, por lo que optó por pedirle a Supin que retrocediera. Sin embargo, era demasiado terco para escuchar. Arrepentirse. Supin se mantuvo firme en el suelo y era un verdadero monstruo de decenas de miles de pies de altura. Lanzó una mirada agresiva mientras miraba a los dioses ancestrales a su alrededor, luego dijo en un tono frío: ¿Es esto todo el poder de los 7 grandes clanes? Sotre capítulo 1522. Suprimiendo una era.
1. Traductor. Enye Translations Editor. Enye Translations 1. ¿No es suficiente? Es más que suficiente para matarte. Parece que has elegido morir. Todos los dioses ancestrales que rodeaban a Supin sintieron la provocación en sus palabras. Algunos se burlaron, otros parecían sombríos, mientras que unos pocos permanecieron indiferentes, como poderosas deidades mirando a las hormigas en el suelo. Morir. El par de dioses ancestrales del clan Feitian previamente golpeado se apresuró. No mostraron dudas después de ser reforzados por los clanes aliados listos para matar al experto humano. Mientras el par de ancestros entraba en acción, los ancestros de los otros 6 clanes liberaron sus universos. El aura sofocante casi colapsó ese tiempo y espacio. Chicos, por favor muevan el campo de batalla fuera de este mundo, dijo el antepasado Fei a toda prisa. No estaba dispuesta a matar a Supin allí mismo. Teniendo en cuenta la fuerza de este último, si atacaba desesperadamente durante su agonía, seguramente destruiría el continente. Tal como estaban las cosas, una docena de dioses ancestrales estaban involucrados en la lucha. No sería sorprendente que la mitad del continente se hundiera. Está bien. Los otros dioses entendieron la petición del ancestro Fei. El clan Feitian sufriría una gran pérdida incluso si mataran a Supin. Anuncios de Put Future. Auge. Un dios ancestral entró en acción y abrió una abertura en el vacío, listo para matar a Supin en el dominio más allá. Supin no pudo evitar reírse cuando vio lo que estaban haciendo. Acabar contigo no es tan problemático. Ven aquí y muere. De repente agitó los brazos y detonó su universo caótico. Un poder violento se reunió en sus manos, como cientos de agujeros negros. Acercó 2 dioses ancestrales y simplemente los apretó. ¡Qué audaz! Rugió un dios ancestral superior, desatando su universo para cortar en pedazos el gran Dao del caos de Supin y bloquear el poder del Dao que impide que los 2 dioses ancestrales resuciten. Poco después, los 2 ancestros resucitaron del otro lado. La pareja revivida cambió sus frías sonrisas por caras de furia. Supin solo necesitó un movimiento para destruir sus cuerpos y casi les hizo imposible resucitar. Casi los habían matado. Fue aterrador. Era uno de los más fuertes, incluso considerando a los expertos de los 7 grandes clanes. Con razón se atreve a ser tan arrogante. Lleva el linaje de una bestia feroz, y es incluso más fuerte que la bestia misma. También hay sangre divina en su cuerpo, y ha despertado poderes de criaturas míticas. Todos, no se descuiden. Mátalo ahora mismo. Dijo un dios ancestral del clan Qinglian. Siempre fue cauteloso, por lo que notó rápidamente los rasgos extraordinarios de Supin. Los otros ancestros siguieron la señal del experto del clan Qinglian y tomaron medidas, cargando contra Supin al mismo tiempo. Él se atreve a desafiar a los 7 grandes clanes. Debemos reprimirlo lo antes posible. Así haremos saber a todos que nuestra autoridad no puede ser cuestionada. Suprímanlo con todas sus fuerzas. Mátalo. Muéstrale la furia de los dioses. Todos los antepasados de los grandes clanes atacaron casi simultáneamente. El poder de una docena de universos en explosión bombardeó a Supin de una manera loca. El mundo entero estaba temblando. El antepasado Fei se veía horrible, pero sabía que sería difícil para ellos mudarse en un corto período de tiempo si Supin no estaba dispuesta a irse. Solo podía pedirles a sus compañeros que retrocedieran en el tiempo y reconstruyeran el continente después de que terminara la batalla. En cuanto a los miembros de su clan, podría recrearlos con un solo pensamiento si tuvieran un final desafortunado. Las vidas debajo del estado del corazón de Dao eran simplemente energía para ella. Ella podría recrearlos fácilmente a costa de algo de energía. Ese era el poder de un dios ancestral. Podrían crearlo todo. Anuncios de Put Future. Esa fue la razón por la que fueron la base de un clan. Mientras Ancestral Gods estuviera en pie, sería posible recrear todo el clan, incluso si fuera completamente eliminado. Si los expertos celestiales tenían habilidades similares a las del creador después de condensar un universo, los dioses ancestrales eran miles de veces mejores. Podían crear y destruir todo en un instante. Auge. Auge. El grupo de auras de espada y lanza lanzadas por los dioses era como un sol a punto de ahogar y destrozar la existencia de Supin. Nadie se preocupó por los posibles daños colaterales. Después de todo, todo podría reconstruirse. Mientras mataran a Supin, no importaría incluso si el continente fuera destruido. Podrían construir otro. El mundo se derrumbaba y las estrellas cambiaban. Los dioses en la matriz divina de Feitian vieron acercarse la muerte. La escena quedaría grabada para siempre en sus almas. Nunca lo olvidarían.
Las escenas que presenciaron estaban más allá de los límites de su imaginación. El gran Daos se derrumbó, mientras que el espacio y el tiempo estaban en desorden. Muchas sombras surgieron del vacío. El cielo y el suelo parecían haber sido intercambiados. Caían llamas y meteoros. Los ataques de los dioses ancestrales casi los sofocaron. Estaban asustados, de repente se dieron cuenta de que el clan Feitian podría sobrevivir con la ayuda de los otros 6 grandes clanes, pero probablemente morirían. Estallido. Fue el sonido de una explosión masiva entre todos los ataques destructivos. Entonces, todos vieron un puño gigante y brillante que emergía de la energía explosiva. Era como si un demonio se hubiera despertado en la niebla y hubiera levantado un brazo. El brazo, que tenía más de 10.000 pies de largo, se alejó, dividiendo el cielo y el suelo. La tormenta fue borrada y los ataques entrantes se recuperaron. Con un boom, el puño gigantesco golpeó brutalmente a un dios ancestral, enviándolo profundamente al continente. Toda la placa tectónica temblaba. Había grietas en un radio de 1.000.000 de kilómetros. Todas las bestias en el área cayeron de rodillas en pánico. La abrumadora presión les hizo imposible incluso escapar. Eran como bárbaros rogando por la misericordia del Señor. Sotre capítulo 1523. Suprimiendo una era. 2. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Cargar. Un dios ancestral rugió. El antepasado que había sido golpeado era miembro de su clan. El tipo había sido derrotado con un solo golpe. Ancestro Fei, refrénalo. Gritó un antepasado de otro clan. Los dioses ancestrales tenían una amplia experiencia en batallas y se dieron cuenta de que Su Ping no era fácil de tratar. Además, nadie sería su rival si se batieran en duelo. Todo el desprecio fue arrojado ya que planeaban cooperar para matar a Su Ping. La cooperación y el ataque juntos eran diferentes. Su cultivo de alto nivel produciría un trabajo en equipo impecable. Lo intentaré, pero puedo detenerlo por solo un segundo como máximo. Dijo el ancestro Fei a toda prisa. Se sintió conmocionada y ansiosa al ver al humano pateando y golpeando, enviando a los dioses ancestrales volando. Este antepasado humano es brutal. Incluso si el dragón de percepción del caos estuviera allí, habría sido golpeado hasta la muerte bajo su ataque conjunto. Un segundo. La respuesta del antepasado Fei le dio escalofríos a los otros dioses ancestrales. Su fuerte era la contención. Incluso a ellos les resultó difícil tratar con ella. Aún así, solo pudo contener a Su Ping por un segundo. Por supuesto, un segundo era como 10 minutos para ellos y podían hacer muchas cosas, pero aún así era demasiado corto. Chicos, debemos matarlo de un solo golpe. Dijo un antepasado en voz baja. Anuncios de Put Future. Los otros ancestros estaban alarmados, pero se prepararon en secreto. El antepasado Fei pronto encontró una oportunidad. Su Ping no le estaba prestando especial atención, tal vez porque no creía que fuera importante. Tal actitud hacia ella le producía una mezcla de alegría e ira. Ella, un dios ancestral, nunca había sido despreciada así. Su oponente pagaría un precio por menospreciarla. Las enredaderas salieron disparadas de su cuerpo y se extendieron hacia el vacío para atar al experto humano. Las vides emitían la luz verde de la vida. Quemó su universo mientras intentaba estrangular a Su Ping. No solo lo estaba atrapando. Incluso el gran Dao dentro de su cuerpo fue sellado. En este momento era como un trozo de madera que solo podía ser golpeado. Apurarse. Los otros dioses ancestrales vieron la oportunidad y atacaron a Su Ping con sus habilidades definitivas. Ancestro humano, te mostraré el verdadero poder de los dioses. Rugió uno de los viejos dioses ancestrales. Se convirtió en un sol y se movió para estrellarse contra el pecho de Su Ping con un aura destructiva, todo listo para atravesar el cuerpo de Su Ping. Su Ping vio las enredaderas que lo ataban a él y a los dioses ancestrales mientras atacaban con frenesí, y rápidamente se dio cuenta de la estrategia al notar la fría sonrisa en el rostro del ancestro Fei. No pudo evitar devolverle la sonrisa. Lo he visto. Eres una basura que no es ni una millonésima parte de lo que yo soy. Su Ping rugió, haciendo temblar al mundo. Era casi como un dictador sin igual. Un poder aterrador brotó de sus extremidades, haciendo explotar instantáneamente todas las enredaderas. El universo del caos detrás de él también explotó. Después de eso aparecieron 2 universos más, pero explotaron antes de que nadie pudiera verlos claramente. Los 3 universos explotaron y todo su poder se infundió en el cuerpo de Su Ping. Una aura aterradora se extendió en el mundo. Luego rugió y golpeó. Estallido. El dios ancestral parecido al sol se encontró con el puño de Su Ping e instantáneamente explotó.
La aterradora explosión resonó por todo el lugar. Era como si 10.000 estrellas se hubieran hecho añicos en el punto del impacto. La luz era tan deslumbrante y la explosión era tan poderosa que incluso los árboles a 1.000.000 de kilómetros de distancia estaban deformados. Anuncios de Put Future. La carne del desafortunado antepasado explotó. El impulso del puño de Suping destrozó el espacio circundante. Incluso se movió más allá del continente, causando un profundo barranco en el vasto océano y llegando al continente vecino. No se detuvo hasta que se hizo una abolladura de 100.000 kilómetros de largo. El poder de su puño dejó a todos los dioses en estado de shock. El dios ancestral Wentian, que estaba observando la batalla y protegiendo a los ancianos, miraba la explosión con los ojos muy abiertos. Su mandíbula casi golpea el suelo. ¿Qué clase de poder es ese? Es absolutamente destructivo. Ese ataque podría haber atravesado el mundo de los dioses 10 veces. ¿Es por eso que los 7 grandes clanes están tan orgullosos? Suping no se molestó en mirar. De repente saltó y lanzó una patada, haciendo estallar directamente a 2 dioses ancestrales en pedazos. Sus universos se derrumbaron y trataron de resucitar, pero Suping los detuvo con un poder absolutamente dominante. Sin embargo, él no siguió adelante y los mató. Simplemente confinó sus almas. Luego, Suping caminó hacia el ancestro Fei. Este es el movimiento especial de los 7 grandes clanes. Mientras ella lo vio acercarse con miedo, él agitó un puño y rompió su cuerpo, luego pisoteó sus restos. ¿Quién es el siguiente? Su rugido resonó en el mundo. El mundo entero pudo escuchar su furiosa declaración. Los dioses ancestrales de los otros 6 grandes clanes se estremecieron, especialmente aquel cuyo dios ancestral superior había sido pulverizado con un puñetazo y aún no se había recuperado. El universo imperecedero de este último estaba siendo suprimido y no podía regenerarse. Era muy probable que pereciera si no era rescatado a tiempo. Sin embargo, nadie se atrevió a dar un paso al frente. Todos los ancestros fueron barridos por un susto sin precedentes al mirar la cara furiosa y monstruosa de Suping. El ancestro humano era demasiado aterrador. No era como ninguno de los dioses ancestrales que conocían. Era incluso más aterrador que una bestia feroz. Sotre capítulo 1524. Suprimiendo una era. 3. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations ¿por qué paraste? Suping miró a su alrededor a los dioses ancestrales más fuertes. Estos últimos cambiaron sus expresiones. Podían evaluar que aún tenía que usar todo su poder mientras miraban al ancestro caído Fei bajo sus pies. Esa era la razón por la que tenían miedo de hacer otro movimiento. Exactamente, ¿qué es lo que quieres? Preguntó uno de los dioses ancestrales. De rodillas. Suping gritó. El dios ancestral cambió su expresión y miró a Suping con sorpresa y furia. Te di la oportunidad de hablar de pie, pero no la apreciaste. Los 7 grandes clanes dejarán de existir si tomas la decisión equivocada. Dijo Suping. No te excedas. Dijo uno de los ancestros, claramente indignado. ¿Quiere gobernar sobre todos los dioses? Uf. Anuncios de Put Future. Suping de repente lo golpeó. El golpe fue tan poderoso como el anterior. El antepasado enojado se sorprendió. Se resistió apresuradamente haciendo explotar su universo y los dioses expertos cercanos lo ayudaron. Sabían que no podían permitirse más bajas, o sería aún más imposible resistir las acciones del humano. Los dioses ancestrales condensaron el poder de 10 universos y lo convirtieron en una gran tormenta que bloqueó el ataque de Suping. El antepasado objetivo sintió un ligero alivio al ver que el golpe del humano estaba bloqueado. Inmediatamente dijo, hablemos amablemente. Sin embargo, fue interrumpido por Suping. No eres lo suficientemente digno. Auge. Estalló una explosión cuando apareció un cuarto universo detrás de la espalda de Suping. El cuarto universo explotó y el poder aterrador se inyectó en Suping. Su puño se liberó de la tormenta y golpeó brutalmente de nuevo. Incluso los colores del mundo parecían estar cambiando. Todos los dioses ancestrales estaban horrorizados. Notaron los extraños universos múltiples de Suping antes, pero nunca los vieron claramente. ¿Es esa la fuente de la aterradora fuerza de Suping? Un golpe resonante. Los dioses ancestrales reunieron su fuerza nuevamente, pero el golpe de Suping fue más grande y feroz que antes. La tormenta que levantaron fue desgarrada. El dios que era el objetivo principal explotó instantáneamente. La docena de dioses ancestrales cercanos también fueron enviados a volar. En la distancia, uno de los ancestros que aún no había tomado medidas se veía horrible. Ya sabía que sería casi imposible detener al humano. Estás siendo excesivo.
Anuncios de Put Future. Además, incluso si lo detuvieran, ¿y qué? ¿Podrían matar a Supin? Aparentemente no. Supin sería una existencia invencible si no se unieran. No se encontraría ninguna solución si decidiera buscar problemas con cualquier clan en el futuro. El equilibrio en el mundo de los dioses seguramente cambiaría. Solo esperaba negociar de una manera relativamente pacífica. Excesivo. Supin lo miró con ojos tan grandes como soles. Más universos deslumbrantes aparecieron detrás de él. El quinto, el sexto, el séptimo. Cada universo tenía un poder deslumbrante y abrasador, junto con un impulso de poder infinito de Dao. Parecía que podían destrozar un mundo entero si giraban un poco. El viejo dios ancestral se quedó sin palabras. Miró esa escena e incluso se olvidó de respirar. Los antepasados que acababan de regresar de ser arrojados por el ataque de Supin estaban arraigados en el lugar. Sus cabezas se quedaron en blanco al ver una vista tan increíble. Fue un momento épico que quedará grabado para siempre en sus corazones. El monstruo que estaba allí, con universos flotando sobre su cabeza, era como un antiguo demonio que había regresado al mundo. Estaba produciendo tanta presión que nadie podía resistirlo. Ancestro Su. Los ancianos bajo la protección del dios ancestral Wentian estaban igualmente conmocionados. Fue más que asombroso. Los dioses ancestrales eran como luciérnagas frente al sol en comparación con Supin. Eran como gusanos voladores en presencia de su cuerpo gigantesco. Sotre capítulo 1525. Destruyendo el clan de la lluvia, 1, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations el mundo estaba tranquilo en este momento. Todos los dioses ancestrales estaban tan confundidos que ninguno de ellos se atrevió a moverse. Temblaban como polillas, superados por el miedo a la muerte que casi habían olvidado. Ese sentimiento perdido hace mucho tiempo refrescó sus recuerdos y les recordó cómo eran cuando eran débiles. Estaré a cargo de ahora en adelante. ¿Alguna objeción? Supin los miró y su voz resonó en el mundo. Después de presenciar la arrogancia profundamente arraigada de los 7 grandes clanes, Supin estaba decidido a convertirse en dictador. La mayor ventaja de una dictadura era la eficiencia. Todas las instrucciones se llevarían a cabo, con rapidez, sin argumentos. Las dictaduras habían existido en todas las épocas. Era solo que algunos eran actos de individuos, mientras que otros trabajaban en grupos. Al igual que los grandes clanes habían gobernado juntos el mundo divino. El esfuerzo de su grupo había hecho que todos los demás fueran incapaces de resistir. Todos los dioses respondieron con silencio, mientras miraban a la figura mítica que estaba rodeada de universos como cuentas. La inmensa presión les dificultaba respirar. Supin los había suprimido fácilmente con solo el poder de 4 universos. Podría matar instantáneamente a cualquiera de ellos en este momento. Tal poder te haría verlos a todos como hormigas. Ni siquiera sentirías pena por acabar con ellos. Anuncios de Put Future. Por eso los emperadores eran despiadados en la antigüedad. La tendencia era que actuaran con indiferencia cuando podían decidir el destino de otras personas con una sola palabra. Esto no tenía nada que ver con lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era solo un instinto desarrollado en un determinado entorno. Supin resopló después de verlos inclinar la cabeza. Era cierto que las negociaciones no se podían hacer sin puños y espadas. La verdad estaría en sus manos cuando tuviera el poder absoluto. Ven aquí. Supin dijo con indiferencia. Los dioses ancestrales se miraron desconcertados y volaron hacia él asustados. Supin movió los pies para dejar que el ancestro Fei se levantara. Ella no se atrevió a resistir su llamada y volvió a su hermosa apariencia de cabello verde, claramente asustada. Ella se acercó obedientemente. La vista de la magnífica figura ante ellos fue el claro anuncio de que la era de los 7 grandes clanes estaba en el pasado. Ese ancestro humano había excedido los límites de lo que los dioses ancestrales podían lograr. Era posible que ya hubiera llegado al final de todo el cultivo. Mientras los corazones de los expertos piadosos estaban confundidos, Supin dijo con indiferencia. Informa a todos los clanes. Diles que estén preparados para la guerra contra el Dao celestial en el futuro. Esta es mi orden, ¿entiendes? Todos los dioses ancestrales se estremecieron y dijeron. Entendido. Piérdete ahora mismo. Supin se burló. Retiró sus universos y reanudó su apariencia humana. No pretendía saquear los recursos de entrenamiento de los 7 grandes clanes. Aunque intimidados, ninguno de ellos sufrió pérdidas. No hizo ningún movimiento para recolectar fortunas por el bien de la humanidad. Dado su estatus, la humanidad seguramente recibiría todo tipo de regalos después de establecer su territorio.
Todavía estaban demasiado débiles y podían ahogarse si comían demasiado rápido. Su Ping pensó que sería suficiente que los humanos fueran respetados en el mundo de los dioses. Sus verdaderos enemigos eran los cielos. Sin resolver ese asunto, el mundo de los dioses solo sería destruido, incluso si lo reformara de acuerdo con sus deseos. Todos los dioses ancestrales se fueron frustrados. Algunos de ellos se llevaron con ansiedad los restos de los expertos de sus clanes que murieron en la batalla. Se sintieron aliviados al ver que Su Ping no se enfureció. Anuncios de Put Future. Su Ping aún no refinó los fragmentos del Gran Dao que había absorbido. Se acercó al dios ancestral Wentian y dijo: tengo algo más que hacer. Te dejaré este lugar a ti, hermano Wentian. Dime si vuelven a actuar con arrogancia. Wentian se sintió bastante halagado por esto. Estaba un poco nervioso después de haber visto la actuación imparable de Su Ping. Después de todo, fácilmente podría matar a un dios ancestral. Lo haré. Wentian aceptó la solicitud, mientras sonreía amargamente en su corazón. Mientras los 7 clanes no fueran estúpidos, probablemente nunca desafiarían la autoridad de Su Ping. El tipo los había reprimido sin ayuda. Tal poder no podía ser resistido por ningún esquema o truco. Solo podían obedecerle. Los ancianos de Leavenpat Institute estaban sorprendidos y encantados de ver a Su Ping. Con el respaldo del antepasado Su, el Leavenpat Institute sin duda se convertiría en la mejor escuela del mundo piadoso, una que todos reverenciarían. Su Ping no se quedó por mucho más tiempo. Se llevó a Joanna lejos de ese lugar. Ancestor Su es verdaderamente el genio más grande de la historia. Nunca he visto a nadie cultivar tan rápido como él. El nivel actual del antepasado Su ya está más allá del reino del dios ancestral. ¿Más allá del reino del dios ancestral? ¿No es el legendario estado incomparable? Todos los ancianos se sorprendieron. Tenían que admirar a los dioses ancestrales, e incluso esas existencias tenían que admirar a Su Ping. Ian King y los demás tenían sentimientos encontrados. Hubo una vez en que Su Ping era un niño pequeño que necesitaba su ayuda. De repente había crecido y se había convertido en un árbol imponente. La humanidad se convertirá en el clan más grande de la divinidad arcaica en los próximos 100.000 años, comentó un anciano. Tal vez, el mundo de los dioses necesitará un cambio de nombre. La batalla de Su Ping ya se había vuelto legendaria, haciendo que todos se preguntaran. A él no le molestó demasiado. Ya no tenía sentimientos hacia los dioses, después de haber visto al hechicero ancestro Un Yu luchar contra los cielos con miles de millones de criaturas míticas. Los dioses eran solo formas de vida un poco más fuertes de lo normal. No podían compararse con criaturas míticas. ¿Has llegado al final de todo el cultivo? Joanna miró a Su Ping con curiosidad. Le resultaba difícil imaginar de lo que era capaz en ese momento. Sotre capítulo 1526. Destruyendo el clan de la lluvia, 2, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations ni siquiera estoy cerca. Su Ping negó con la cabeza. Atónita, Joanna preguntó. ¿Ni siquiera cerca? Por encima de los dioses ancestrales están los ancestros del caos. Solo soy más fuerte que los dioses ancestrales ordinarios en este momento. Los ancestros del caos pueden aplastarme con una sola palabra, dijo Su Ping. No estaba exagerando. El horror de un ancestro hechicero no se entendería hasta que los vieras. Uno de ellos había construido una prisión de dragones con miles de universos. Incluso todo el mundo de los dioses representaba simplemente un solo piso dentro de esa prisión. Pueden aplastarte con una palabra. Joanna estaba completamente sorprendida. Sintió que le explotaba la cabeza. Ya era un nivel que no podía entender usando toda su imaginación. La vista en constante cambio se detuvo nuevamente después de viajar por un momento. ¿Y esto? Joanna volvió a sus sentidos. Solo voy a acabar con un tipo molesto, dijo Su Ping. Levantó una mano y golpeó un continente. La mano gigantesca manifestada en el aire golpeó el suelo brutalmente y rompió la matriz protectora que cubría un territorio. Esa técnica se llamó manifestación natural en la era de las deidades. ¿Quién está ahí? Hubo un rugido furioso que siguió, y una figura se apresuró. No era otro que el ancestro de la lluvia. Todas las personas anteriormente tranquilas del clan de la lluvia levantaron la cabeza en estado de shock. Estaban asustados ya que la matriz protectora se había roto. El miedo se transformó en emoción cuando vieron la figura en el cielo. Durante los últimos cientos de años, ese ser humano había sido la existencia más inolvidable para ellos. La noticia de que Su Ping se convirtió en el ancestro humano se difundió por todo el mundo. Después de todo, el nacimiento de un dios ancestral sería un evento impactante para cualquier clan. Y Su Ping finalmente apareció.
Eres tú. El ancestro de la lluvia se volvió sombrío, con una luz fría brillando en sus ojos. Atacaste imprudentemente a mi clan y violaste las reglas. Nadie puede salvarte hoy. Así es. Nadie puede salvarte hoy, ni siquiera los 7 grandes clanes, dijo Supin con indiferencia. Anuncios de Put Future. Luego levantó una mano y se movió para aplastar violentamente. Conmocionado y enfurecido, el ancestro de la lluvia dijo: los 7 grandes clanes te castigarán por comenzar una guerra de Dios ancestral. En realidad, acabo de castigarlos ahora, dijo Supin. La mano presionó sin piedad. El ancestro de la lluvia detonó su universo e hizo movimientos punzantes con su lanza, pero el gran Dao lo destruyó fácilmente bajo la palma de la mano. El poder aterrador hizo que Rain Ancestor se diera cuenta de que algo no estaba bien. Sin embargo, era demasiado tarde para escapar. Su cuerpo fue destrozado por la palma, junto con su universo. El universo del viejo experto se regeneró, pero estaba siendo enredado y asfixiado por el aura del caos. Esto es imposible. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Rugió el ancestro de la lluvia. Hormigas. Supin no estaba interesada en seguir hablando. Aniquiló el alma del tipo y absorbió su universo roto. Todo se hizo en un abrir y cerrar de ojos. El cielo volvió a aclararse cuando terminó, pero la fragancia de la sangre permaneció en el aire. A partir de hoy, ya no serás un clan de alto rango. El ancestro de la lluvia ya está muerto. Puedes vivir y morir por tu cuenta. Supin no mostró piedad con el clan de la lluvia. No destruyó a los 7 grandes clanes porque serían necesarios en la guerra contra los cielos. Pero el clan de la lluvia solo tenía un dios ancestral. Supin no estaba interesada en ellos en absoluto. Además, su rencor era demasiado profundo. El clan de la lluvia había matado a demasiados humanos para rescatarlo. Necesitaban justicia. El pánico y la conmoción se apoderaron de la gente del clan de la lluvia después de la declaración de Supin. Lin Tianzan, el emperador de la lluvia y los demás se estremecieron. Esperaban que Rain Ancestor apareciera y negara esas afirmaciones. Sin embargo, de alguna manera pudieron sentir que su antepasado realmente había sido asesinado. ¿Podría un dios ancestral matar a otro dios ancestral? ¿Supin ya alcanzó el nivel de los viejos monstruos en los 7 grandes clanes? Ellos no sabían. Solo podían refunfuñar mientras lo veían irse. El ancestro de la lluvia no regresó después de que pasó mucho tiempo. La furia se convirtió en miedo. Sus enemigos no dejarían pasar esta oportunidad si algo realmente le hubiera sucedido al ancestro de la lluvia. Supin convocó al dragón infernal y le dijo a Johanna: voy a reunirme con algunos viejos amigos. Dejaré al pequeño dragón para que te acompañe. Dile si quieres ir a alguna parte. Se quedó completamente sin palabras al ver que el dragón infernal también se había convertido en un dios ancestral. Ella solo pudo asentir en respuesta. Después de despedirse de ella, Supin fue a la residencia del dragón de percepción del caos. El gran dragón se levantó tan pronto como llegó. Miró a Supin con ansiedad en sus ojos carmesí. La bestia pudo sentir agudamente el aura de caos que salía de Supin. A diferencia de antes, había evolucionado por completo y se había convertido en un verdadero miembro del Primitive Chaos Clan. El dragón de percepción del caos miró a Supin y dijo: te has vuelto aún más fuerte. Supin sonrió. ¿No es solo natural? ¿Incluso escuchas lo que estás diciendo? El dragón de percepción del caos no sabía qué decir. Incluso después de convertirse en un dios ancestral, el chico seguía mejorando a un ritmo acelerado. El gran dragón incluso sospechó que Supin era la reencarnación de un ancestro del caos. Anuncios de Put Future. Si ese no fuera el caso, debería haber llegado al cuello de botella después de convertirse en un dios ancestral máximo, incluso con el entrenamiento de un ancestro del caos. ¿Estás aquí para recogerlo? El dragón de percepción del caos descubrió por qué Supin estaba allí. Supin asintió y miró hacia adelante, luego vio un punto de luz que se dirigía hacia él. Una vez más cerca, la figura redonda y gorda resultó ser la joven bestia del caos. No se veía diferente de su imagen anterior, excepto que era un poco más grande. Sin embargo, Supin podía sentir el poder aterrador dentro de su cuerpo. También había evolucionado y se había convertido en un dios ancestral. Parece que merece ser su maestro, suspiró el dragón de percepción del caos. Nunca había luchado contra Supin, pero ser una criatura mítica le permitió sentir la fuerza de Supin. Un miedo profundo como la sangre se sintió incluso por él solo parado allí. Tuve la suerte de conocer al tipo. Supin sonrió. Papá. El cuerpo de la joven bestia del caos se encogió mientras se movía para abrazar la pierna de Supin.
Siempre había considerado a Suping como familia, desde que ayudó a su huevo a eclosionar. Suping acarició impotente al pequeño y dijo: no soy tu papá. Llámame hermano. No, eres papá. La joven bestia del caos fue persistente. Me haces parecer demasiado viejo si me llamas papá, se quejó Suping. Dragón percepción del caos. Muchas gracias por todo lo que has hecho, dijo Suping al dragón de percepción del caos, le pediré a los dioses que dejen de cazarte. Después de cierta sorpresa, el gran dragón negó con la cabeza y dijo: eso no será necesario. Estoy bien estando con bestias feroces. No me gustan esos dioses de todos modos, y quiero comerlos cuando los veo. Esta tierra desolada para ti es en realidad un hogar para mí. Me gusta el suelo y el paisaje. Bueno, Suping no siguió con el asunto. Bien entonces. Dada tu fuerza, solo debes tener cuidado con los 7 grandes clanes en el futuro, dijo el dragón de percepción del caos. Ya se han ocupado de ellos, dijo Suping, a partir de ahora estaré a cargo en el mundo de los dioses. El dragón gigante miró a Suping en estado de shock. Después de un largo silencio, dijo: entonces, no debería ser un problema así como algunos dioses ancestrales ahora, ¿verdad? Suping se divirtió con la pregunta. Será mejor que guardes ese pensamiento, a menos que actúen y te ofendan. Estamos obligados a luchar contra los cielos en el futuro. Espero unir todo el poder de los dioses y reunirme con las criaturas míticas para luchar contra los cielos. Todas las fuerzas disponibles deberían entrar en el campo de batalla. Los cielos, los ojos del dragón de percepción del caos brillaron. Asintió y dijo: estaré allí. Intercambiaron miradas. Suping no pudo evitar sonreír y palmear el hombro de la bestia. Suspiró como hablando con un viejo amigo. Espero que podamos tener una paz real. La paz no es algo bueno, porque tiene que ser defendida por guerras sangrientas, dijo el dragón de percepción del caos. Suping también lo encontró irónico, pero esa era la realidad. Incluso las flores más hermosas crecían del barro inmundo. Todo podría depender de su opuesto. Sotre capítulo 1527. Ancestro hechicero Tiluo, 1, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations Suping se despidió y se fue después de conversar un rato con el dragón de percepción del caos. Su instinto le decía que todo sería diferente la próxima vez que se volvieran a encontrar. Desde su avance al reino de Dios ancestral, sus instintos no eran simples ilusiones. Esto fue una ligera sorpresa, pero sabía que la intuición estaba relacionada con el destino. Solo podía dejar que la naturaleza siguiera su curso. Suping se llevó a la joven bestia del caos con él. Condujo tanto a las mascotas de sus clientes como a las suyas propias a las tierras desoladas del mundo de los dioses. Buscó bestias Dao Earth y Ancestral God mientras las entrenaba, para poder saquear sus Greadaos. Al mismo tiempo, el Dao Power que había obtenido al reprimir a los 7 grandes clanes y matar al ancestro de la lluvia le permitió condensar 6 universos seguidos. Una vez más, era mucho más fuerte que antes. Incluso con tales logros, no se aflojó. En comparación con los ancestros hechiceros, probablemente tendría que condensar los 3000 grandes Daos centrales que componían todo en el universo y convertirlos en sus universos para poder resistirlos. Suping viajó en el mundo de los dioses durante medio año, matando a 3 bestias del dios ancestral y condensando 3 universos durante ese tiempo. Dada la presión extrema, el sabueso del dragón oscuro también se convirtió en un dios ancestral, evolucionando a un lobo dragón del caos plateado. Su cuerpo era como una montaña y sus garras eran como pilares. Tenía un aspecto verdaderamente feroz. Sin embargo, el gran Dao que había consolidado se centró en la defensa y su daño fue razonablemente bueno. Pudo quitar el poder en todo. Solo el gran Daos extremadamente ofensivo podría dañarlo un poco. Anuncios de Put Future. Incluso Suping tendría que usar el poder de su universo del caos y otros 3 universos para matarlo. Era fácil decir que era realmente bueno para mantenerse con vida. Serías uno de los mejores en términos de medios de supervivencia, incluso entre los 12 ancestros hechiceros. No podía entender cómo el perro del dragón oscuro había logrado obtener un gran Dao tan poderoso, que estaba a la par con los de los ancestros hechiceros. El tipo se inspiró en el gran Dao que enseñó. Desafortunadamente, aunque el gran Dao era poderoso, había llegado a su límite. Suping también les había impartido sus múltiples universos para mejorar su potencial. Sin embargo, les resultó verdaderamente difícil condensar más universos como lo hizo él. No tenían el tiempo y los recursos de cultivo correspondientes. Una vez que convocó al dragón infernal, Suping descubrió que Johanna obviamente estaba mucho más triste que cuando se separaron la última vez. Parecía que estaba molesta por algo. ¿Qué ocurre?
Preguntó Supin. ¿Alguien te intimidó? Sin embargo, no creía que fuera probable. Después de todo, el dragón infernal la había estado protegiendo. El primero ya era un dios ancestral. No. Johanna sacudió levemente la cabeza y luego miró a Supin, como si hubiera algo que quisiera decir. Pero eventualmente, ella solo respondió. Si nos vamos algún día, ¿te acordarías de nosotros? Atónita, Supin respondió sin pensar. Por supuesto que lo haría. Pero, ¿por qué te habrías ido? Ella pareció aliviada por su respuesta. Luego puso una sonrisa encantadora en su hermoso rostro y dijo. Yo también te recordaré siempre. ¿Tienes fiebre? Supin se tocó la frente. Anuncios de Put Future. Johanna golpeó la mano de Supin con enojo. ¿No quieres volver? Apresúrate. Qué desconcertante mujer. Supin le preguntó al dragón infernal. ¿A dónde la llevaste? Solo dimos vueltas. Regresemos, respondió Johanna por el dragón infernal. Instó a Supin con enojo, como si encontrara al tipo molesto. Sin palabras, solo pudo comunicarse con el sistema y regresar a la tienda. Después de un largo tiempo fuera, Supin se comunicó telepáticamente con Elaine y le preguntó la hora estimada de llegada a la tierra del dios ancestral. Una vez que se enteró de que aún quedaba mucho tiempo por recorrer, simplemente fue a otros sitios de cultivo para entrenarse. El tiempo voló. Supin viajó a muchos sitios de cultivo de alto rango. Los de rango medio ya no eran un desafío para él. Incluso las fuerzas más fuertes en la mayoría de los sitios de cultivo de rango medio solo tenían expertos en Dao e Artestate. Algunos de los sitios de rango medio superior tenían dioses ancestrales, pero eran la minoría. Condensó más universos imperecederos a medida que saqueaba más grandes Daos de los sitios de alto rango. No hubo más supresión de su universo caótico. Ya no podía evitar que condensara más universos. En cuanto a Purple Piton y sus otras mascotas, se volvieron más y más fuertes a través de muchas batallas. El dragón atronador del gran cielo se convirtió en su tercera mascota del dios ancestral. El gran Dao que alcanzó se llamó Tribulación Eterna, que fue incluso más destructivo que la tribulación celestial misma. Después de las pruebas, Supin descubrió que era otro gran Dao a la par con las líneas de sangre de los ancestros hechiceros. El resultado fue sorprendente para Supin. Les pidió que reprodujeran el proceso de cómo consolidaron su gran Dao, solo para descubrir que habían fusionado sus experiencias en todos los sitios de cultivo y el conocimiento que provenía de los múltiples mundos pequeños que Supin había condensado y les había impartido. Esos grandes Daos acomodaron sus cortas pero gloriosas vidas y contenían sus experiencias y entendimientos. Sin que se dieran cuenta, el sabueso del dragón oscuro y las otras mascotas, que siempre habían estado en el sitio de Supin, casi siempre ingresaban a los sitios de cultivo cada vez que él iba allí. Ya eran los mejores entre sus compañeros y habían sido entrenados innumerables veces. Aunque los efectos del entrenamiento disminuirían con la repetición, su potencial se había mejorado al máximo. Sotre capítulo 1528. Ancestro hechicero Tiluo, 2, traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations cada criatura viviente tenía un potencial limitado. Ese potencial sería el factor decisivo para el límite superior. Era como un linaje. Sin embargo, el potencial podría mejorarse. Como entrenadora, Supin hizo precisamente eso con éxito. Un excelente maestro podría enseñar tan bien que un niño que reprobara un examen obtendría una puntuación completa en la prueba siguiente. Sin embargo, cuando se trataba de genios, obtener una partitura completa era solo el comienzo. Era normal que se saltaran grados. Esa era la diferencia en el límite superior entre los genios y la gente común. Había una gran brecha en la inteligencia. Incluso el maestro más distinguido no pudo mejorar el límite superior de una persona común al de un genio, a menos que fueran dioses. Al activar y cambiar sus líneas de sangre, Supin había mejorado fundamentalmente al sabueso del dragón oscuro y sus otras mascotas al nivel de criatura mítica. Reformó sus linajes con el aura del caos, convirtiéndolos en verdaderas criaturas míticas que reunieron la esencia del poder en el mundo. El tiempo voló. Supin regresaba de los sitios de cultivo de vez en cuando y luego le pedía actualizaciones a Elaine. Para su deleite, el viaje fue bastante tranquilo y no se habían encontrado con los cielos en el camino. Un día, Supin hizo cálculos y regresó de un sitio de cultivo. Luego fue a ver a Elaine y le dijo, «Ya casi llegamos, ¿verdad?» «Sí. De acuerdo con el sistema de tiempo en tu lugar, llegaremos en una semana», respondió ella. Supin asintió. El tiempo fue demasiado corto para él para ingresar a otro sitio de cultivo. Después de todo, probablemente no podría reaccionar a tiempo en caso de conflicto al llegar.
¿Puedes decirme a qué hechicero ancestro nos vamos a encontrar? Preguntó Supin. Anuncios de Put Future. Solo esperaba que no fuera el líder de los dragones originales. Después de todo, acababa de tener un conflicto con este último y preferiría no volver a encontrarse con él sin la protección del sistema. Está bien decírtelo ahora. Es el ancestro hechicero Tiluo Elaine liberó su poder del Gran Dao y debilitó su voz innumerables veces. Él no la habría escuchado si no fuera por su cultivo de dios ancestral. Solo lo hizo porque no quería ser irrespetuosa. Todo fue para evitar que el ancestro hechicero Tiluo sintiera que su nombre había sido pronunciado. ¿Tiluo? Supin pensó para sí mismo y se sintió aliviado. Estaba bien mientras no se encontraran con los dragones originales. Puedo hacer presentaciones cuando lleguemos allí, pero es mejor no hablar de eso aquí, dijo Elaine. Supin asintió. Una semana pasó bastante rápido. Supin dejó de ir a los sitios de cultivo. En cambio, se quedó en la tienda y dirigió el negocio con Joanna y los demás. Hacía mucho tiempo que no se dedicaba a trabajar en la tienda. Una vez más experimentó la alegría cuando acababa de obtener el sistema. Desafortunadamente, muchos de sus clientes de entonces ya se habían ido. Por ejemplo, la encantadora niña llamada Suyanirin, que fue la primera maestra del Lightning Rat. Con su poder actual, podría resucitarla calculando el pasado de la niña con causas y consecuencias y copiando sus recuerdos. En otras palabras, la persona recreada sería idéntica, con los mismos recuerdos y personalidad. Sin embargo, no serían la misma persona. Esa fue la razón por la que nunca intentó hacer eso. Parecía una falta de respeto. Lightning Rat también estaba al tanto de eso, por lo que tampoco intentó hacerlo. Solo había estado esperando a su verdadero maestro del pasado. Preferiría no crear un juguete con el que jugar. ¿Eh? Supin sintió algo. Desapareció de la tienda y reapareció en lo alto del cielo. Hemos llegado, le dijo Elaine a Supin con emoción. Era como si finalmente hubiera visto tierra después de estar a la deriva sin poder hacer nada en el océano durante mucho tiempo. Volvió a tener esperanzas. Elaine desapareció. Se convirtió en una voluta de humo y salió del Dao Cristal. Supin también salió del mundo de cristal verde. Luego vio un continente vasto y brillante en la oscuridad silenciosa más adelante. Había infinitas luces y sombras destellando en el continente, como un mundo antiguo y primitivo. Podía ver bestias gigantescas del tamaño de planetas. Anuncios de Put Future. Tan grande, Supin entrecerró los ojos y dijo. No sería detectado por los cielos, ¿verdad? No. Hemos venido aquí a través de coordenadas especiales, dijo Elaine. Además, recibí la llamada del antepasado hace 3 días. Sintió nuestra presencia y se dio cuenta de que no estábamos relacionados con los cielos. Por eso nos permitió acercarnos. De lo contrario, nunca habríamos llegado a este lugar. Eso es bueno. Supin asintió. Muy pronto, los dos Dao Crystals continuaron su movimiento hacia adelante, uno tras otro. Se acercaron al vasto continente. Un aura hirviendo apareció de repente en los alrededores. Resultó ser una enorme bestia antigua con innumerables tentáculos. El extremo de cada apéndice tenía una cosa rosada ovalada que parecía un disco de succión. Envió una voz antigua. ¿De qué raza eres? ¿Por qué estás aquí? Esa fue la traducción de Supin del pensamiento transmitido por el chico. Antes de que Elaine respondiera, 4 dioses ancestrales del clan Kyborg salieron volando del Dao Cristal en la parte trasera. Entre ellos estaba exactamente uno de los líderes que Supin había visto en el pasado. Dijo con una mezcla de entusiasmo y respeto. Somos los Kyborgs que se derivan de las criaturas de silicio. Nuestro universo fue atacado por los cielos y esperamos buscar refugio aquí. Simplemente dijo la verdad. Obviamente había aprendido de sus registros históricos que ningún truco funcionaría en los 12 ancestros hechiceros. También está el aura de otras razas aquí. El dios ancestral del clan Tiluo puso en blanco sus docenas de ojos y miró a Supin. En realidad, estaba más preocupado por esa figura discreta que por los Kyborgs. Somos seres humanos. También fuimos atacados por los cielos, y estamos aquí para buscar protección y establecer una alianza, dijo Supin. Alianza. Elaine y los demás se sorprendieron por la palabra. Rápidamente miraron a Supin. El antepasado anfitrión se estremeció, como si le divirtiera lo que dijo Supin. Sin embargo, después de que sus tentáculos flotaran por un tiempo, dijo, llevas el olor del clan primitivo del caos. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. Simplemente recibí el poder del Primitive Chaos Clan, pero solía ser un humano, dijo Supin con calma. El antepasado con tentáculos lo miró fijamente durante un rato y luego dijo.
Ya seas de la humanidad o del clan primitivo del caos, te damos la bienvenida. Además, el antepasado del clan primitivo del caos hizo grandes contribuciones a la resistencia contra los cielos. Venga. Después de decir eso, se disipó lentamente en ondas. Los dioses ancestrales Kiborg se sintieron aliviados, pero miraron a Supin con asombro. Tenían registros históricos completos y sabían lo aterrador que era el clan primitivo del caos. Tenía uno de los 12 ancestros hechiceros en la era del caos. Supin miró a los expertos en Kiborgs. Obviamente habían mentido sobre la cantidad de los mejores expertos que tenían, haciéndole pensar que solo tenían 3 dioses ancestrales. Sin embargo, dado su poder actual, no hizo ninguna diferencia incluso si tuvieran 30 de ellos. Dirigidos por el dios ancestral del clan Tiluo, todos lo siguieron y volaron hacia las ondas. Finalmente llegaron al continente, que parecía estar justo frente a sus ojos, pero en realidad estaba a innumerables espacios y líneas de tiempo de distancia. Sotre capítulo 1529. La cosa más difícil del mundo, 1, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations aquí es donde vivirás. Todos miraron las montañas y los ríos de abajo mientras flotaban en el cielo alto sobre el continente. El dios ancestral del clan Tiluo, que había estado liderando el camino, convocó una representación de energía de todo el continente. El mapa apareció directamente dentro de las cabezas de todos los presentes. Sin embargo, fue resistido por los cerebros de los dioses ancestrales como Supin, y no se mostró dentro de sus mentes hasta que dieron su permiso. En resumen, fue como llamar a la puerta. En cuanto a aquellos con cultivos menores, el mapa simplemente se les metió en la cabeza. Había zonas marcadas con diferentes colores. Una pequeña proyección del antepasado con tentáculos apareció en el mapa y señaló una zona determinada, que sería su residencia temporal. Ese es el límite. Es insuperable. El antepasado anfitrión señaló el área central del mapa, donde una curva lo separaba de la periferia. Ese es el lugar más importante para nuestra gente. Es el lugar donde descansa el ancestro hechicero. Recuerda esto bien. Ancestro hechicero. Anuncios de Put Future. Los dioses ancestrales Kiborg se estremecieron. Cuanto mejor sabían sobre la historia, más aterradores eran los ancestros hechiceros en sus ojos. Esas eran existencias que tenían el poder de destruir a cientos de expertos del estado imperecedero en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de Supin brillaron. Notó que había muchas zonas independientes más allá de la curva marcada en el mapa, que eran similares a la zona asignada a ellos. Preguntó: ¿todas las razas que se unen a ustedes se quedan en la periferia? El dios ancestral del clan Tiluo miró a Supin y dijo: sí, pero no a todos. Estás calificado para quedarte allí porque estás en el estado imperecedero. Las razas sin ningún experto del estado imperecedero se resolverían en el vacío en el borde del continente. Supin asintió. Esa era la regla de hierro. Los fuertes depredando a los débiles. No había nada injusto al respecto. Si los débiles fueran tratados por igual, ¿no sería injusto para los fuertes? Parece que muchas razas poderosas han venido aquí. Supin miró las zonas independientes y contó 1382 de ellas. Esto significaba que había al menos 1382 seres del estado imperecedero. Así es. Los dioses ancestrales eran supremos en la divinidad arcaica, pero había miles de ellos en ese continente. Sin embargo, no fue nada sorprendente. Después de todo, había al menos 200 expertos del estado imperecedero en el mundo de los dioses. Cada uno de los 7 grandes clanes tenía un par de ellos. El resto de los clanes tenían 200 dioses ancestrales en total. Si todos esos expertos unieran fuerzas, podrían derrocar fácilmente a los 7 grandes clanes. Sin embargo, unir fuerzas fue lo más difícil del mundo. Si la gente común se unía, podrían derrocar a la corona. Si todas las hormigas se unieran, podrían derribar piedras miles de veces más pesadas que ellas. Los 7 grandes clanes no eran tiranos. Nunca obligaron a los otros clanes a resistirlos a riesgo de ser eliminados. Después de todo, esos clanes no fueron hechos por mortales que nunca recordaron. Sabían que al final aún tendrían un nuevo gobernante, incluso si ganaban. El espacio en la cima de la pirámide era limitado. Los aliados que alguna vez lucharon juntos lucharían entre sí por los frutos de la victoria. ¿Esas zonas ya están ocupadas? ¿Qué pasa si nuevas razas vienen a unirse a ti? Preguntó Supin. El antepasado anfitrión dijo: es fácil. Acabas de llegar. Entonces, hemos establecido específicamente un lugar para que te establezcas entre las 2 zonas. Anuncios de Put Future. Supin asintió.
No fue muy difícil para un dios ancestral construir una nueva zona. Hay 1382 razas poderosas aquí. Los dioses ancestrales Kiborg se sorprendieron, sin esperar que solo serían algunos entre los miles de refugiados. De repente se sintieron insignificantes. ¿Era ese el atractivo de un antepasado? No andes a menos que tengas que hacerlo. No inicies conflictos con otras razas. Si causan algún problema, resuélvanlo ustedes mismos. Algunas de las razas no tienen buen temperamento, dijo el antepasado Tillo. Suping levantó las cejas. Estamos aquí para establecer una alianza y tratar juntos con Eavenlidao. ¿Por qué provocaríamos conflictos? El antepasado con tentáculos simplemente resopló en respuesta. Suping frunció el ceño, luego miró el mapa y el ceño se profundizó. Poco después, su anfitrión condujo a Suping y a los demás a su zona asignada, que era una tierra extremadamente vasta. Al revisar el mapa, era solo una de las miles de pequeñas piezas en el borde del continente, pero en realidad era del tamaño de un sistema solar, a varios años luz de distancia de la zona más cercana. Había ríos turbulentos y vórtices en el medio. Solo aquellos por encima del estado celestial podrían cruzarlos. Quédate aquí. Llámanos si necesitas algo. Ustedes, los Kiborgs, deberían ser más conscientes de lo que es capaz de hacer nuestro ancestro hechicero. Lo sabemos todo, así que no intentes jugar ningún truco, dijo el antepasado anfitrión. Los dioses ancestrales Kiborg asintieron rápidamente. Suping permaneció en silencio. Una vez que su anfitrión se fue, finalmente le dijo a Elaine: ¿Su clan es bueno en percepción? Asustada, Elaine miró a su alrededor y luego sonrió con amargura. Así es. Entonces, debes tener cuidado con todo lo que dices, ancestro Su. Nuestra conversación probablemente está siendo escuchada por ellos. Incluso podrían conocer nuestros propios pensamientos. Suping levantó las cejas. Sabía que no era su ancestro anfitrión el que podía sentir sus pensamientos, sino el ancestro hechicero que aún no se había revelado. Sotre capítulo 1530. La cosa más difícil del mundo, 2, traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translation solo esas existencias podrían detectar fácilmente sus pensamientos. Estamos aquí con la esperanza de establecer una alianza con ellos. Su actitud no parece correcta, dijo Suping. Solo estaba siendo educado. Hasta ahora se sentía como el tratamiento que se usa cuando se trata con prisioneros. El rostro de Elaine estaba verde. Suping fue realmente audaz al decir libremente lo que pensaba mientras estaba en el territorio del clan Tituo. Su única preocupación era que los Kiborgs pudieran estar implicados. Con una sonrisa amarga, dijo: Ancestros Su, deberíamos estar agradecidos de que estén dispuestos a acogernos. No lo pienses demasiado. Luego le guiñó un ojo. Suping entendió lo que quería decir, así que dejó el tema. Recordó lo arrogantes que eran los dragones originales en ese entonces. De hecho, el clan Tituo no estaba mal en comparación. Lanzó un suspiro en su corazón y se dispuso a transferir a los humanos estacionados en el planeta de cristal verde. Los dioses ancestrales Kiborg se acercaron a Suping. Su líder dijo: Ancestros Su, el espacio disponible es limitado. Podríamos vivir aquí durante 100.000 años o incluso más, la población humana es limitada. ¿Cómo crees que deberíamos dividir el territorio? Lo dividiremos, respondió Suping, antes de que el otro pudiera terminar. Luego, pensó por un momento y dijo: Sin embargo, para agradecerte por abrir el camino, te daré un 20% más. Ancestros Su, toda la población humana es solo una décima parte de la nuestra, dijo otro dios ancestral Kiborg con un rostro sombrío. Era obvio que querían dividirlo según las proporciones actuales, 9:1. Eso era razonable para ellos. Después de todo, habían guiado a Suping a ese lugar. Suping entrecerró los ojos y los miró. Hemos viajado juntos durante mucho tiempo. ¿De verdad quieres pelear por el territorio? No sabemos nada acerca del compañerismo. Solo sabemos que los recursos deben asignarse de la manera más razonable, dijo otro experto en Kiborg, emitiendo ondas de presión. Fue frío y descortés con Suping. Suping lo miró y dijo: Entonces, ¿cuál es la distribución razonable según usted? Anuncios de Put Future. La ley del universo dicta que el fuerte se lo lleva todo. Ancestros Su, espero que no nos dificulte las cosas. Dijo otro dios ancestral Kiborg. Suping respiró hondo, una vez que vio que ya lo habían acorralado con palabras. Quería reírse, pero no podía. La respiración profunda que tomó eventualmente se convirtió en un pesado suspiro. Incluso sus compañeros de viaje se peleaban con él por el territorio. No es de extrañar que el dios ancestral Tituo dijera que habría conflictos.
¿No deberían ser su enemigo los cielos? Su Ping solo se sintió aburrido después de tal respuesta. Simplemente dijo, si estás hablando de la ley del universo, dividámoslo. Como agradecimiento por abrir el camino, te daré la mitad del territorio. ¿De qué hablas? Los dioses ancestrales Kiborg quedaron atónitos y fríos. Sin embargo, antes de que alguien pudiera actuar, un viento ya estaba soplando y destruyendo el Gran Dao. Ninguno de los dioses ancestrales pudo ver ningún rayo de luz. Su mundo fue consumido por la oscuridad. Una vez que recuperaron sus sentidos, descubrieron que el viento había dejado de soplar. Detrás de ellos había un barranco sin fondo que llegaba hasta el borde de esa zona. Esta será la frontera. Solo la voz de Su Ping se escuchó al final. Se había dado la vuelta y se había ido. Los dioses ancestrales Kiborg entrecerraron los ojos y miraron a la figura que se alejaba. Luego miraron hacia el aterrador barranco. Podrían haber hecho una hazaña destructiva similar. Sin embargo, el aura persistente en el barranco los aterrorizó. El poder puro y abundante de Tao fue suficiente para eliminarlos. Él no es un ser humano, es un verdadero miembro del clan primitivo del caos. Dijo uno de los expertos en Kiborgs con voz temblorosa. No deberíamos haber sospechado de los sentidos de ese experto en título. Otro Kiborg tenía una expresión contorsionada, terriblemente arrepentida. Teniendo la línea de sangre del Primitive Chaos Clan, Su Ping podría crecer y convertirse en una existencia superior del estado imperecedero, una que solo aquellos que portaban la herencia de los 12 hechiceros ancestros podían derrotar. Lo juzgamos mal. El líder Kiborg también estaba sombrío. No esperaba que un poder tan aterrador estuviera oculto bajo el disfraz humano de Su Ping. Elaine estaba atónita. Ella miró la espalda de Su Ping cuando se fue. Por alguna razón, no sintió ninguna furia o intención asesina emanando de esa espalda, solo soledad. Después de establecer la frontera, Su Ping convocó a su maestro y a los demás que vivían en los 9 estados. Les informó de la situación y les pidió que se calmaran. Sería otro asentamiento temporal después de un largo viaje. Sin embargo, nadie sabía cuánto tiempo permanecerían allí. Anuncios de Put Future. Después de que todos se instalaron correctamente, Su Ping voló hacia el cielo alto y gritó. Tituo. Hubo un sonido sibilante. Las ondas se juntaron ante sus ojos cuando apareció el dios ancestral Tituo. Miró a Su Ping y preguntó. Descendiente del clan primitivo del caos, ¿qué quieres? Su Ping lo miró y dijo. Quiero saber cuánto tiempo tendremos que esperar aquí. ¿Está el hechicero ancestro esperando a otros hechiceros ancestros, o a suficientes razas para reunirse? ¿Cuál es el plan y la estrategia para hacer frente a los cielos? Estás haciendo demasiadas preguntas, dijo el anfitrión ancestral con tristeza, no necesitas saber los arreglos del ancestro hechicero. Se le informará cuando sea el momento de que lo sepa. Luchar contra los cielos es un asunto importante. Todo lo que necesitas es seguir órdenes. No hay necesidad de pensar en nada más. Mientras miraba a este último, Su Ping dijo. Entonces, ¿solo podemos esperar indefinidamente en este lugar? Si no quieres esperar, puedes optar por irte, dijo el antepasado con tentáculos con frialdad. El hechicero ancestro fue lo suficientemente misericordioso como para darte un lugar donde quedarte. Deberías estar agradecido. Su Ping asintió y dijo. De hecho, estamos agradecidos por habernos dado un lugar para vivir. Es un gran favor. Solo quiero saber cómo vamos a tratar con los cielos. Espero que podamos hacer el mejor uso de nuestro poder. Si hay algún plan, podemos prepararnos con anticipación. Como dije, solo necesitas seguir órdenes. No pienses demasiado, dijo el dios ancestral Tituo con impaciencia. Su Ping lo miró pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y regresó a la zona humana. Dirigido por Shen Wang, Qi Jing y los demás, el continente desolado se dividió en diferentes territorios. Se construyeron edificios y ciudades. Era fácil para ellos construir cualquier cosa. Una vez que se terminaron las ciudades, los cultivadores ascendentes salieron de los universos de los expertos Shen Wang y los demás. Ellos, a su vez, liberaron a los Starlords y los residentes en sus pequeños mundos y los asignaron a diferentes ciudades. Las nuevas ciudades cobraron vida poco después. Solo tomó unos días transformar la tierra desolada en asentamientos prósperos. Su Ping no viajó a otros lugares. Regresó a su tienda y continuó entrenando en sitios de cultivo con el Dark Dragon Hound y sus otras mascotas. Ya mentalizado por un tiempo de espera indefinido, Su Ping planeó aprovechar el tiempo y mejorar al máximo mientras también esperaba que el sistema se despertara. El tiempo pasó. Su Ping viajó por los sitios de cultivo.
Atravesó muchos sitios de alto rango y vio todo tipo de especies, que tenían una variedad de habilidades de batalla. A pesar de que sus habilidades se basaban fundamentalmente en el Gran Dao, aún podía aprender mucho de ellos. El caótico reino de los no muertos. Se dice que todas las criaturas vivientes están obligadas a reencarnar allí después de morir. Su Ping había revisado cada rincón del reino caótico de los no muertos y había matado a docenas de dioses ancestrales. Sin embargo, no había señales del pequeño esqueleto en ese lugar. Había intentado buscar en el lugar antes. Él no era un dios ancestral en ese entonces, y había lugares peligrosos a los que no podía entrar. Por el momento, casi había puesto todo el lugar patas arriba. El sistema nunca me ha mentido. Nunca. Entonces, tiene que haber otra manera. Su Ping estaba de pie sobre el cuerpo de una bestia montañosa. Miró a lo lejos por un momento, luego decidió regresar a la tienda con sus mascotas. Rápidamente notó que su tienda había cambiado mucho en el momento en que regresó.